Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Excelente, gracias. Aquí adaptándonos a esta situación del virus, pero siempre tratando de tener la mirada en alto. Exacto, para un crecimiento, ¿verdad? Todos los problemas son un trampolín para crecer, ¿verdad? Todas las crisis. Claro, claro, exactamente. Entonces, pues a crecer se ha dicho, porque quieren que crezcamos mucho. Algo tenemos que aprender en todo este proceso. Sí, claro, es lo que le comento yo a mis pacientes, a mis familiares, amigos. No por algo generamos esta pandemia en esta situación, en este momento, y más allá de pararnos desde una parada, digamos, víctima de decir, ¿por qué esto a mí ahora? ¿Por qué justo cuando esto? Etcétera. Es verlo desde una parada responsable y decir, ok, generé esta pandemia en este momento de mi vida porque tengo que trabajar esta relación, ¿no? O este tema o aquello. Entonces, es ahora sí que aprender, ¿no? Llevarnos algo de esta pandemia y no vivirla como un dolor, como un sufrimiento. No, al contrario. Fíjate que hay muchos cambios como muy importantes. Creo que mucha gente empieza ahorita como a hablar sobre la situación familiar, la situación Claro, con, sí, porque hay más contacto, ¿no? claro, O claro. la situación donde hay mucho, tal vez conflicto económico o conflicto en la limpieza. Ahorita mucha gente ya se da cuenta de que qué importante es tener las manos limpias, cuidar lo que se toca, ¿no? Claro. Entonces, como que nos hacemos más conscientes de muchas cosas y tener de esa conciencia herramienta para crecer. Sí, claro, exacto, exacto. Sí, incluso hablamos también, como mencionaba, en cuanto a la familia, pues muchas personas viven con sus padres separados, o sea, en casas diferentes, hermanos, tíos, etcétera, abuelos, y también esto nos hace como valorarlos, ¿no? A veces los tenemos día con día, pero cuando nos permitimos tomar ese tiempo para ir a visitarlos, y ahora que en teoría tenemos tiempo, no los podemos visitar, justamente por la cuarentena, por evitar que se propague la enfermedad. Entonces, eso también nos da un gran valor de enseñanza, ¿no? De igual manera, el Exacto. trabajo, pues hay mucha gente que toda la semana está trabajando, se sienten cansados porque están trabaje y trabaje y pareciera que hoy en día un día de cuarentena es incluso más pesado, más cansado que toda una semana de trabajo, ¿no? Entonces sí, Exacto. pues ahora sí que es de valorar la situación y aprender. Y aprender. Para eso venimos a aprender algo Claro, claro. y tenemos cada quien nuestra misión de vida. Y ese es un ejercicio personal, muy Exacto. personal. Sí, sí, ¿Sí? claro. Ok, a ver, platícame. Vamos hoy a tomar el tema de acupuntura. Ajá. Sí, platícame con respecto a tu experiencia, qué es la acupuntura, para qué sirve la acupuntura. Ok, bueno, nada más rápidamente, pues la acupuntura es ya una medicina, digamos, alternativa, Ujú, ya milenaria, en muchos de los casos se conoce como, es parte de la medicina tradicional china. ujú. Aunque ya hoy en día hay acupuntura japonesa, hay como varias Sí, divisiones, ¿no? En alemana. Europa, claro, en Alemania, el Reino Unido también utiliza mucho la acupuntura. En unos países más que en otros. De hecho, aquí en Sí. México sí se utiliza la acupuntura, pero por ahí vamos en crecimiento. En Europa es donde, por ejemplo, andaba viendo ahí un artículo, decía más o menos el 70% de los pacientes, o bueno, de los seres humanos en Alemania, prueban con la acupuntura. Entonces, la verdad es que Sí, es muy utilizada allá y en el Reino Unido hasta un 90%. Entonces, exacto. aquí en México sí se llega a utilizar, aplicar, pero es que una de las grandes diferencias es que allá sí se pide como tal una certificación con mucho más valor de acupuntura que en muchos de los casos aquí. A veces aquí se toma un curso que dura horas o unas semanas Ay, y ya, ¿no? exacto.
Así está mucha gente, ¿no? Con cursos y se aplica acupuntura con cursos muy pequeños. Exactamente. Y bueno, eso hace que la gente pues no confíe tanto en los mexicanos que toman estos cursos, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero cabe mencionar que yo conozco mexicanos que han tomado cursos, han estudiado mucho, han viajado a otras partes fuera de México y son muy, muy, muy buenos. Entonces, Exacto. no se queden con la idea solo de que los que tienen apariencia china son los únicos Ajá, buenos. exacto. Hay médicos especializados en acupuntura. También así es, sí. Exacto. Entonces, platícame, ¿para qué nos puede ayudar la acupuntura? Bueno, la acupuntura prácticamente puede tratar, es tratar varios padecimientos, incluso la mayoría de los padecimientos. Y enfermedades. Obviamente hay muchas enfermedades, sabemos hoy en día que no son curables, enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Desde una diabetes, una hipertensión arterial, es decir, presión alta, cáncer, VIH, hay muchos padecimientos que hoy en día no se pueden curar. También, por ejemplo, traumatismos o si tenemos alguna hernia discal, por supuesto que la acupuntura en sí no puede eh, solucionar ese tema, más sin embargo sí tratar síntomas, ¿no? Dolor, inflamación, contracturas, mejorar la movilidad de algunas zonas, algunas articulaciones. Por ejemplo, es muy común que lleguen con osteoartrosis, es decir, desgaste del cartílago, que ya Ujú. es algo degenerativo que todos en alguna etapa de nuestra vida llegamos a tener. Y bueno, vienen, por ejemplo, lo más clásico con las rodillas, ¿no? Obviamente las agujas, la acupuntura no pueden regenerar el cartílago, más sin Cartílago, embargo, exacto. claro, sí ayudarles para los síntomas, ¿no? Dolor, inflamación, etcétera. Entonces, bueno, en sí, pues la acupuntura es eso, una medicina alternativa que puede tratar varios padecimientos, varias enfermedades. Incluso por ahí desde 1979, la Ujú. OMS, como en muchos países la acupuntura estaba teniendo mayor impacto, la OMS empezó a juntar varios estudios eh, clínicos, científicos y también estudios empíricos que se hacían en varias partes del mundo y hicieron como un recopilado de varios estudios y se dieron cuenta que sí había grandes avances con la Ujú. acupuntura en comparación incluso a medicamentos o algunos otros tratamientos médicos. Le llamaban, bueno, se llaman estudios clínicos de control. Lo Exacto. que hacían era, por ejemplo, en un grupo de pacientes poner pacientes que tenían cefaleas, dolor de cabeza, ¿no? Y en Ujú. otro grupo, igual, pacientes con cefalea. Y lo que hacían era a este grupo darles, por ejemplo, no sé, tratamiento con un paracetamol, ibuprofeno, algún calmante Ujú. Calmante. y del otro lado hacían acupuntura. Y entonces así Ujú. comparaban los efectos, ¿no? Y se veía que eran el mismo efecto, Es- o a veces la acupuntura era un... Sí. Entonces, em, pues esos Ajá. eran los grandes cambios. Ok. Se cortó un poco la llamada. Sí. Ya, Eh, ya estamos otra vez. Ya. Ajá. sí. O en algunos otros grupos o estudios lo que se hacía era en un grupo de pacientes aplicar la acupuntura real, o sea, con los puntos que se debe, y en otro grupo, como efecto placebo, o sea, poner las agujas en lugares que no Ujú. son verídicos, por así decirlo. Y sí se veía que en los puntos exactos, obviamente había mejoría y en los de grupo placebo, que eran de mentira, no Ujú. había tal esa mejoría, ¿no? Entonces, sí, desde 1979 la OMS hizo un listado de más de 49 enfermedades donde Ujú. vienen muchos padecimientos que se pueden tratar con la acupuntura, ¿no? Con la acupuntura. Y hay que tener confianza, si se va con un buen acupunturista, estos cambios o esta salud se puede recuperar. Sí, ¿verdad? Sí,
Sí, como mencionaba, muchas de las enfermedades ahora sí que no son curables, más sin embargo sí tratables, dar una mejor calidad de vida es lo que buscamos, ¿no? Sí, que es así se curaban ancestralmente, ¿no? Sí, bueno, de hecho la acupuntura sí tiene su historia. En sí la medicina tradicional china en un principio el tratamiento era con hierbas, con herbolaria, con algo que llamamos también moxibustión, que son Ujú, como unos puros de Artemisa. ujú, Esto con tal de producir, como movilizar la energía de los ujú, meridianos, de los caminos que tenemos en todo nuestro cuerpo. Entonces exacto. era curar a través del calor, ¿no? Y bueno, la acupuntura, pues en un principio utilizaban los dedos, que era digitopuntura, hacer presión. Digitopuntura. Ujú. Sí, utilizaban bambú, algunas piedras puntiagudas, hasta que se Ok. inventaron. Las agujas. Entonces, acupuntura implica muchas técnicas, no nada más son agujas. Claro, bueno, en sí acupuntura es utilizar agujas, pero se Ujú, puede reforzar con herbolaria, con eh, artemisa, con la moxibustión, termoterapia, con electroacupuntura hoy electro. esto en Ujú. el día, ¿no? Entonces, que incluso, Infrarrojo. Ujú. claro, infrarrojo, incluso la electroacupuntura, los fisioterapeutas hoy en día la utilizan muchísimo. Entonces, la verdad es que es una medicina que, a pesar de que ya es muy antigua, se sigue utilizando hoy en día e incluso cada vez más y más y más. Y más, y es una forma, una alternativa para el tratamiento de diferentes enfermedades. Pero sí esto hay que resaltarlo, ¿no? Luego hay personas que entran a cursos simples y venden la acupuntura como si fuera cura todo, ¿no? Sí, Claro, he visto gente que, por ejemplo, quiere arreglar un problema de hueso o de columna con acupuntura, pues eso es imposible, imposible. claro, Y, ujú, claro, la aguja no va a poder mover un hueso, una un hueso. articulación, regenerar algo. Más que Exacto, nada es así que tratar el dolor, la inflamación, ¿no? exacto. Ok, y platícame, y en tu experiencia, ¿cuáles son los temas que ves más en consulta? Generalmente es dolor, dolor en Dolor. general. Algo muy común es dolor de espalda, por lo Ujú. cual llega muchísimo. Problemas con la ciática también, dolor lumbar, espalda baja, ciática, así como que glúteo, pierna, es muy Exacto. común eso. También llegan obviamente muchísimo por temas de estrés, ansiedad, Ansiedad. insomnio, Ujú. claro, dolor de cabeza, pues es algo a lo que estamos sometidos mucho por el trabajo, cuestiones económicas, sociales, etcétera, ¿no? Exacto. Eso, y bueno, también me tocan muchos pacientes también con parálisis facial. La verdad Ujú. es Que es que muy común. es súper buena para parálisis facial. Sí. Muy, 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 Sí, muy. sí, también he observado que se recuperan rápido, se Sí, recuperan. sí, prácticamente es rápido. Obviamente depende porque a cada quien le da de una gravedad diferente y cada organismo, eso sí, reacciona diferente. Entonces, una de Exacto. las preguntas cuando un paciente se va a atender es, ¿y a partir de cuántas sesiones me voy a sentir mejor o bien? Ujú. Pues es muy variable, la verdad, porque habrá pacientes que desde la primera se sientan muy bien, habrá otros que en la segunda, tercera, entonces la verdad es que eso sí es muy, muy, muy variable. Hay pacientes que incluso pueden llevar 8 o 10 sesiones, ¿no? Pero ya son cosas más graves, por así decirlo. Sí, sí, puede ser cuando es muy repetitiva la parálisis, ¿no? Sí, en cuanto a la parálisis, por ejemplo, ahí sí hay que siempre tratar de dar una continuidad lo más pegadita posible porque mientras más rápido atendamos una parálisis, pues es mucho mejor, Mucho ¿no? No es mejor. lo mismo que si me da hoy mi parálisis facial y voy a tratármela un año después o 6 meses después, a que si voy mañana mismo a atendérmela, ¿no? La recuperación es mucho más rápida. Es mucho más rápida. Y igual pasa con la ciática. Sí, claro, claro, la asiática.
Generalmente, bueno, llegan de las dos maneras los pacientes. Un dolor que ya se ha vuelto como crónico, que ya llevan bastante Ujú. tiempo con el dolor, pero de igual manera a veces llegan porque de plano ya resulta que hace unos días, hace una semana, ya no aguanto el dolor, me la paso poniéndome inyecciones, no se me quita o se me calma y después me regresa. Entonces ahí es cuando llegan con nosotros. Y la acupuntura, esa es una de las ventajas o la finalidad de la acupuntura. Los medicamentos, pastillas, inyecciones, nos calman los síntomas por el momento, pero en sí no tratan como tal la enfermedad, en el caso de dolor, por ejemplo, de ciática, ¿no? ¿Por qué? Porque después del efecto del medicamento, el dolor nos puede regresar. Y más si, por ejemplo, hay ya una lesión como una hernia o algún traumatismo muy fuerte, etcétera. En cambio, la acupuntura, la finalidad es en sí tratar la enfermedad. Es Ujú. decir, para que cuando yo hoy le ponga agujas y en la siguiente otra vez y otra vez, ese dolor no le regrese en 12 horas, un día, 2 días, sino que busquemos lograr que ese dolor regrese hasta una semana, 3 semanas, un mes, 2 meses, Como irlo etcétera, ¿no? alargando. Claro, claro, es en sí tratar la enfermedad, la zona lastimada, para que el paciente tenga una mejor calidad de vida durante un tiempo prolongado. Eso no significa que el dolor no le pueda regresar, por supuesto que todos nos podemos volver a enfermar, más sin embargo, sí, ahí también por eso se recomienda hacer terapias de mantenimiento, ¿no? Ujú. Sí, la terapia de mantenimiento, ¿cómo ayuda? Sí, Sí, claro, de mantenimiento. Y que fíjate que en nuestra cultura no, como que no está visto sí, el estarse manteniendo, ¿verdad? El cuidarse, el relajarse, porque también hay puntos de acupuntura que son simplemente para relajarse, ¿no? Para estar claro. más. Ujú. Sí, de cajón la acupuntura, sea los puntos que se trabajen, generalmente la mayoría de los puntos trabajan sistema nervioso. En cuanto a estrés, ansiedad, casi siempre se trata eso. Y bueno, eso es también en parte por la forma en la que funcionan las agujas, ¿no? Ujú. Eh, Teóricamente hablando en cuanto a medicina china, está muy Ujú. interesante porque seguramente usted, Ale, bueno, ya lo sabe, pero las personas Sí, viendo, escuchando, existe un simbolito que se llama yin y yang, que ya. es un círculo mitad negro, mitad blanco, ¿no? Eso lo que representa realmente es nuestra energía, nuestro equilibrio, Ujú. vendría siendo la homeostasis en la medicina alopática o general. Entonces nosotros en el cuerpo tenemos ese equilibrio. Una Ujú. vez que se pierde ese equilibrio, ya sea que haya más yin o más Más yang, yang. claro, ahí es cuando entran las enfermedades, ¿no? Y bueno, la finalidad de la acupuntura es poner agujas para que toda esa energía se empiece a movilizar dentro del cuerpo y ese equilibrio vuelva otra vez a su normalidad. Ajá. Exacto. Así es como funciona en resumen, explicándolo como desde la parte de teoría china. Ok. Y explicándolo desde la parte alopática, como tal todavía no se sabe exactamente cómo funciona, pero se tiene una idea. Hay algo que los médicos, bueno, llamamos potencial de acción, Ujú. que es cuando las células, la membrana, nosotros tenemos una célula y la célula tiene Ujú. una membrana. Cuando llega una carga eléctrica por un cambio de iones que tenemos dentro de la célula o fuera de la célula, se crea una despolarización, le llamamos nosotros. Entonces, haga de cuenta, imagínese una gráfica. Cuando la membrana está en reposo es una línea así, Ujú. negativa, y en reposo. Y cuando empieza a haber movimientos de iones, se hace una despolarización, es decir, sube. Y ya Ujú. después volverá, ¿no? Ese movimiento es como funciona la acupuntura. Se cree que cuando una aguja llega a un nervio, porque esa es la finalidad, que las agujas lleguen a los Al nervios, nervio. Ajá. ese estímulo, cuando la aguja llega, cree como esa corriente.
¿no? De hecho, muchas de las veces seguramente ya te habrá tocado, Ale, cuando ponemos Sí, agujas, a veces sienten un toque los pacientes, ¿no? Como una corriente. Es sí, justamente por eso, que se sí. crea un potencial de acción. Esa alteración, sí. Exactamente. Y por eso es que funciona también muchísimo la electroacupuntura, porque constantemente está enviando impulsos eléctricos a través de la aguja y eso hace que constantemente esté creando estímulos, ¿no? Y obviamente estos estímulos lo que va a hacer es liberar muchísimas comunicaciones por dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Neurotransmisores, a nivel hormonal, células sanguíneas, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, la acupuntura puede ayudarnos también desde un panel. Es que esto que tú dices me gusta mucho porque también involucra ciencia, desde la parte de Claro, la alopatía, ¿no? Porque mucha sí, gente piensa que esto es charlatanería, que la acupuntura claro. es charlatanería. Y no, hay estudios y es toda una experiencia milenaria que comprueba que hay estos cambios hacia la salud, ¿no? Y Claro. que por medio de estimulación puede la persona encontrar la salud. Que obvio, en el pasado bueno, y también se ve, porque estoy ahorita en un curso donde trabajamos mucho el yin y el yang, ¿sí? Y habla de ciencia, ¿sí? Estoy en un curso, te comentaba, en España, y habla del yin y el yang y la ciencia y la neurología, y lo están relacionando todo. Y me encanta porque entonces estamos viendo que la acupuntura se puede trabajar también desde el punto de ciencia. Sí, exactamente, Mm, exactamente. Entonces, la verdad es que sí invitamos a todas esas personas que no creen tanto en esto, incluso lo pueden ver ellos mismos con sus propios ojos, ¿no? Buscar en el famoso Google, hoy en día se encuentra todo, pueden sí, buscar muchísimos, muchísimos artículos con evidencia exacto. científica de que eh, para muchos padecimientos sí se puede utilizar la acupuntura. Exacto, y que también en algún momento, si la persona está bien físicamente, también lo emocional y lo espiritual puede estar Ah, bien, ¿no? Puede haber un equilibrio. sí, digamos que la acupuntura también tiene su cierta parte como mística, ¿eh? Em, yo tengo muchos casos y mi madre también que aplica acupuntura, por ejemplo. La verdad hay muchos padecimientos que muchas las veces nosotros mismos decimos, la verdad no sé cómo es que curé a ese paciente, ¿eh? Porque es algo que no sé cómo funcionó la acupuntura, pero ahí está. Algo muy común y que me impresiona mucho es, por ejemplo, mujeres que intentan embarazarse y no pueden. Van Ujú, con ginecólogos, con médicos, toman tratamiento hormonal ujú, y no se pueden embarazar y vienen con nosotros, prueban con la acupuntura y es muy padre porque de la nada dejan de venir y hasta ujú, después de unos años, un año, ujú. ya sea que vienen con el bebé, embarazadas, entonces es muy padre eso, ¿no? Tengo Sí. muchísimos casos así, también mi madre, y ahí es donde digo, híjole, pues la verdad es, no sé cómo explicar que la acupuntura puede funcionar. Tal vez muchas de las veces las mujeres no se pueden embarazar más allá como del hormonal, también por estrés, no sé, pero la verdad llegan ya con el bebé o embarazadas y eso es algo muy, muy padre, ¿no? Entonces tiene Sí, como esa parte mística, ¿no? La energía, no sé, no sé. la confianza, la fe de que van a quedar embarazadas también, ¿no? Claro, eso también. Y la confianza en el médico, Claro, claro, por supuesto. ¿sí? Entonces, a ver, platícame, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son tus teléfonos? Ah, sí, claro. Ahorita, bueno, me encuentro por aquí en Querétaro, Ujú, más o menos a la altura de Palmares. La dirección es Palma Cocotera 2121 local B. Y el teléfono es 4422-04-1992. Ahí pueden realizar citas. Está a la altura de Juríca, más o menos en esa zona. Ahorita, bueno, a pesar de este tema del virus, con los debidos cuidados seguimos dando consultas y cuando gusten, pues ya está ahí el servicio. ok, entonces te pueden visitar. Estás en Jurica, ¿verdad? ¿Jurica? Más o menos esa altura, así es. De Jurica y que se hagan cita contigo.
Y bueno, es todo un profesional, es médico y es acupunturista y también podemos confiar mucho en el doctor Link, que es una excelente persona junto y con toda su familia, muy amable siempre. Ya Sí, sabes que siempre estamos en comunicación, Ale, y para mí también es un sí, honor que hayas sido mi estudiante, que hayas aprendido con sí. nosotros acupuntura Ah, y sí, es me muy encantó. Fue padre. una experiencia de verdad encantadora, encantadora, Sí, que sigue teniendo frutos, principalmente en lo personal, ¿eh? Porque es un cambio personal, claro, el que uno va haciendo dentro del aprendizaje. sí, claro. Ya en su momento podremos hacer por ahí alguna investigación o algo, probar, Sí, intentar tratar pacientes tuyos, míos y por ahí ver los resultados. exacto, y vas a ver que van a ser encantadores porque todos siempre se llevan algo, los pacientes, ¿verdad? Sí, claro, exactamente. Sí. Bueno, doctor, ¿algo más que me quieras platicar? O nos No, quieras nada platicar. más. Ahora sí que para todos aquellos que tengan miedo a las agujas, este tipo de cosas, no tengan miedo. Las agujas realmente siempre son nuevas, estériles. Son muy, muy delgaditas. Incluso hacemos acupuntura a niños de 5 años, 6 años. Y la verdad es que no duele para nada, nada comparado a una inyección, una vacuna, nada de eso. Y pues más que nada es agregar eso, ¿no? Y que no tiene como tal efectos secundarios, reacciones adversas, al ser una medicina natural, alternativa, o mejoramos al paciente o por lo mientras lo dejamos igual en lo que mejora, ¿no? No hay como tal una reacción secundaria. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la acupuntura. Exacto, que no hay efectos secundarios, ¿verdad? Así es, así es. Exacto. Pues muchas gracias, doctor. Pásala bonito Muchas y gracias. cuídate mucho. Nos estamos viendo para otro tema más adelante. Sí, Claro que sí. ya nos pondremos de acuerdo. Claro que sí, Ale. Muchísimas gracias por invitarme, por hacer esta videollamada y ya sabes que para mí siempre es un honor saber algo de ti, contactarme Ah, contigo. muchas gracias. Gracias, Sí, gracias. el honor es mío. Me encanta siempre que platicamos, doctor. Muchas gracias, Ale. También a mí. Gracias. Dale, chao, pásala Hasta bonito. luego, chao, bye bye. Bye, bye.